Hola a todos y bienvenidos a una nueva propuesta gastronómica aquí en Cocina Guaraní. ¿Deris? Bueno, ¿cómo estás? Bien, Shiraigo. Bien, bien. Hoy vamos a hacer una tarta de pollo con la tapa fresca para pascualina de Edward. Una opción rápida, fácil y le da un toquecito. Voy a personalizarlo un poquito, le vamos a poner, aparte de la cebollita de verdeo, vamos a mezclar con la crema de leche, un poquito de queso crema que tenemos, queso cremoso y huevo. Eso le da un poco de consistencia húmeda también para que no se haga una tarta de pollo muy seca. Bueno, y vamos a ver cómo queda. Dale. Arrancamos entonces. Lo primero que vamos a hacer es, vamos a hervir el pollo. Ahí tenemos los recortes. Voy a meter la mano, los recortes del locote que teníamos, un poquito de laurel, entonces la otra punta del locote y un caldito de pollo, solamente para que tenga sabor. Entonces le podemos dar ya. Le vamos a agregar también un poquitito de sal, sal marina de garza por supuesto. Sí, señor. Recordar que el caldo de pollo ya tiene sal también, entonces hay que tener cuidado. Agarramos el pollo. Este le puedo dar fuego también ya. Vamos a hacer las verduras fondeadas, que es lo que vamos a agregar después de cocinar el pollo. Comenta un poco principalmente los ingredientes, cuáles son antes de arrancar. Yo estoy haciendo con lo que tengo ahora mismo, que es un poquito, digamos que es medio locote verde, un locote rojo chico, las cabezas puse ahí. Tengo 2 cebollas enteras cortadas en juliana a la mitad. Tengo dos masitos de cebollita de verdeo. Tengo un huevo. Crema de leche un poquitito, que es más o menos 100 ml, extracto de tomate. Bueno. Y una pechuga de pollo entera así grande. Bueno, y eso vas a limpiar ahora. Esto le quitar solamente la piel. Lo ideal sería cocinarlo entero, ¿verdad? Pero por una cuestión de tiempo siempre tenemos que achicar un poquitito el corte. Vamos a separarle el hueso de la carne también para que se pueda cocinar rápido y podamos limpiar bien después cuando estemos desmenuzando el pollo. Bueno, la manera de cortar la pechuga de pollo, ¿cómo es? Acá te voy a mostrar del otro lado. Ahí está. De acá sacamos lo que es la pechuga entera. Le muestro. Esta es la pechuga entera. Esto es lo que le llaman el lomito de la pechuga. O sacaríamos esto y tenemos el corte suprema. Esto pueden guardar para hacer un estrogono o un estofado. Siempre vamos a ir del cuchillo acá de esta forma. Porque acá está el huesito ese que es el huesito de la suerte. ¿Conoces el huesito de la suerte? Sí. ¿Sí? Bueno, vamos ahí. Igualmente va a entrar el hueso entero. La carcasa de pollo va a entrar entero acá a cocinar. Esto se va a cocinar, se va a desprender toda la carne y vamos a usar también. Más que nada para el fondo. Es para el fondo. Obviamente vos podés guardar esto, colar bien, podés congelar y tener un fondo para una sopa de pollo increíble. Voy a cortar en 2 para que se cocine nada más rápido. En 2. Acá. El lomito también va. La piel sí vamos a tirar. No queremos hacer una grasa así muy... ya te va a levantar mucho. Ya va a tener mucha grasa. Entonces esto ya está a mano. Sí. Ahí me puedes ayudar, le pones un poquito de aceite. Con cuidado. Voy a retirar ya esto también de acá. Eso ya es suficiente. ¿Qué va a entrar primero, la cebolla? Va a entrar primero la cebolla, sí. Bueno. A esta preparación no le vamos a poner ajo. No queremos que sea así pesado. Solamente un poquito de cebolla. Tampoco vamos a cocinar mucho la cebolla, no es para un estofado, un fondo largo lo que queremos. Por una cuestión de gusto, yo corté la cebolla en corte juliana y los cortes como son recortes que tenía, hice en brunoise mirepoix realmente es porque son unos cortes grandes, no son brunoise chiquititos. Ahí vamos a agregar un poquito de sal para que sube un poquitito. Siempre la misma sal. Siempre usamos sola y únicamente usamos sal marina garza siempre. Tenemos... En casa y en todas las cocciones. Hay 3 presentaciones, ¿cuáles son? Tenemos la sal parrillera, la sal gruesa, Sí. la sal entrefina, que es la parrillera, y la sal fina. Y también tenemos las monodosis, que son sobrecitos de 1 gramo. ¿Qué son estos? Para que ustedes se hagan una idea, si ustedes van en algún hotel o restaurante, encuentran esta sal, esto es suficiente para salar una ensalada entera. O sea, una porción bien servida de ensalada es más que suficiente un sobrecito de sal marina garza. Bueno, y si tenés un restaurante, un comedor o un hotel, puedes pedir también a la gente de Sal Marina Garza que te acerquen Puede hablar en con esta Sal Marina presentación. en esta presentación, de un lado te ponen el logo de ellos y del otro lado el logo de tu local. Y que son directamente para la mesa. Directamente en mesa, sí, Sí. señor. Estamos.
Ahí le agregué un poquito de pimienta que teníamos por acá. Ahí está atrás. Pimienta. Esto es un fondito nada más. Bien de pimienta. Le vamos a agregar el extracto de tomate ahora, porque yo quiero que quede húmedo, no quiero que quede así como un estofado. Entonces ya tiene el extracto. Ahí está. ¿Por qué hacemos así? Porque si hacemos así muy seco, tienen que recordar que la pechuga de pollo es seca y queremos que absorba todo esto. Entonces nosotros vamos a deshilachar después la pechuga de pollo, vamos a batir un huevo dentro de la crema de leche, vamos a agregar un poquito de este queso y también vamos a mezclar todo en un bol y después vamos a armar la tarta. Claro, después recién. Después vamos a armar la tarta al horno a 180 grados, 220 grados también. Esta es una masa semi hojaldrada también, así como los discos empanada, bastante buena masa. Y es rapidísimo. Sí, la otra vez cuando hicimos la empanada chilena, me sorprendió la consistencia de la empanada, ¿verdad? La masa. Sí, la masa, sí. Sí, no es una masa pesada, una masa gruesa, es bien aireada y quedó bien crocante cuando se terminó. Y la cebollita verde la vamos a poner al final, cuando esté todo frío, todo preparado, todo mezclado, ahí la vamos a poner. Claro. Para que no se cocine dentro del fondo. ¿Estamos? Cocinamos un ratito, esperamos que hierva, enfriamos, deshilachamos y armamos la tarta. Bueno. Voy a mostrar así que saqué, vamos. Yo vemos cómo será. ¿Cómo eso, Eric? Esto ya desmenuzamos todo. Miren cómo queda. Merlo si podés pasar. Hicimos las verduras, el pollo. De por sí está bien, pero vamos a darle un poquito más humedad. Vamos a agregarle directamente acá la crema de leche, como les dije. Un poquito más pimienta, mano, para reforzar. Bueno. Lo suficiente para más la crema de leche. Un poquito más de pimienta. Ahí está. El queso crema que tenemos, queso cremoso. Esto le va a dar una consistencia bastante interesante. No va a ser igual que un queso mozzarella, para que sepan, pero va a darle una buena consistencia. Esto está todo. Ahí. ¿Qué pasa? Y ahora le echamos el huevo. Un huevo. Que va a hacer también que se mezcle todo y que se pegue un poquito. ¿Se acuerdan que le dije también? Vamos a dejar al final la cebollita de verdeo completito. Ahí está. Ahí ven. Esto está una locura, mano. Bueno, te busco un molde. Te hago un molde y vamos a cargar esto. Vamos a agarrar nuestra masa de Edward que tenemos. Mira, tengo este que se levanta. ¿O querés? Tengo otro redondo. ¿Está bien ese? Yo creo que este está bien. Porque después tengo este. Yo creo que en este va a estar bien. Bueno. Así vamos a poder levantar también. Ponemos hasta el fondo. Ahí. Ahí. ¿Sabes quién me puede ayudar, hermano? No. Podemos batir un huevo. Bueno. Para pintar. Con esa potera puse ya. No, esto bien cargado vamos a hacer. Japore, como se dice. Una super tarta de pollo va a ser esta. Espérame que un ratito. ¿Un huevo más o dos? No, con un huevo es más que suficiente. Ok. Pero bien, bien, bien cargado. La pechuga era enorme, así es que rindió muchísimo. Para esa gente que dice, no, yo voy a comer una tarta de pollo, no me estoy jugando, mentira. La masa de la tarta tiene 40-50% de materia grasa, o sea, solamente con eso ya perdiste todo. Comete bien, nomás, hermano, una empanada frita que te va a salir igual. Ahí tenemos esto. Buena. Nadie vio mi trapito, pero acá vino. Y sacamos la parte de arriba. Excelente esta masa. Y ponemos acá. ¿Cómo tu repulgue ahí? Vamos a hacer un repulgue.
¿Hay necesidad de mojar también para que se No, adhiera? no hace falta acá. Acá no hace falta. Acá podemos hacer un cortecito de la masa si quieren. Pero vamos a usar todo. Yo les voy a mostrar cómo yo hago. Cada uno tendrá su técnica. Lo que hago es llegar al borde acá. Sí. Ya apretando bien, 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 bien. Bien por la parte del estriado que tiene. Y voy a usar toda la masa. Ahí. Esto ya está. Yo le hice una pancita acá. Vamos a pasarle el huevo. Y después hay que clavar. Porque si vos clavas antes y después le pones huevo no va a respirar. Entonces vamos a ponerle bien. Primero acá el huevito. Recordemos que todo lo que está ahí adentro está cocinado. O sea, lo único que le Todo falta lo está cocción cocinado. es la crema de leche y el huevo No, que se la le crema puso de leche además. también se puede consumir así como está. Lo que vamos a esperar, el huevo lo que va a hacer es que todo se cuaje bien y que tenga más cuerpo. Claro. Nada más. A este le podemos poner un poquito, si querés puedes hacer directamente así, ponerle un poquito de orégano o si no directamente un poquito de sésamo para que sea más lindo. Ahí está, un poquito de sésamo, muy lindo. ¿Más? Ya con eso es suficiente. Y ahora recién vamos a clavar todo. Una buena clavadita. Ahí está. Esto ya va al horno aproximadamente 20 a 25 minutos, 200 grados. 200 grados. Ya está. Ok. Vamos al horno. Siempre precalentado. Precalentado. Y está. Después volvemos y le mostramos cómo queda. 2 horas después. Bueno, there it is. Vamos a sacar la tarta para que vean. Vamos a apagar el horno. ¿Cómo se levantó, eh? Sí, señor. Hay que agarrar con mucho cuidado. Me ayudas acá. Ahí. Miren cómo se levantó esto. Miren cómo se fue desprendiendo. Nosotros no le pusimos nada de manteca, harina, nada. Y como una masa muy semi hojaldrada. Sí. Vos ves cómo quedó bien crocante. Se infló esto, pero estaba ya así. Ahora lo que vamos a hacer es dejar que repose un ratito. Desmoldamos y cortamos. ¿Te parece? Sí, señor. Yo recomiendo un poquito 10 a 15 minutos para que se repose bien. Porque si no se quiere caer también. Se quiere caer, pero esto ya está. Solamente para que podamos manipular bien, porque Claro. si no nos vamos a quemar. Bueno. ¿Está? 15 minutos de reposo y después cortamos. 346 minutos más tarde. Bueno, ya está fuera del molde. Miren cómo quedó. Se ve bien ahí. Miren cómo quedó. Se cocinó bien toda la parte de arriba, toda la parte de abajo. Y ahora vamos a cortar y vamos a presentar uno acá. ¿Te parece? Bueno. Yo digo con un chiquillo. Se va a chucar un chuquillo y ¿verdad? Vamos. Ok. Espera, voy a usar un cuchillo. Yo voy a usar un cuchillo de sierra, chiquitito, De mesa normal, de común. mesa normal. Se escucha el ruidito que hace la tarta, será. El ruido de la felicidad de papá. Vean cómo sale de ese lado. Ahí me va a seguir el compañero. Y espera, vamos a seguir. Ah, papá, está jugosito este será. Miren cómo quedó. Obviamente si dejamos que repose más, va a estar más asentado. Pero mira cómo quedó. Bien húmedo. Esto está así porque está caliente. Vos podés dejar esto que se enfríe bien, que esté templadito y después cortar. Esto está porque está todavía templadito, por eso está así. Pero está para servirse ya. Bueno, ¿Qué te parece, Manu? súper bien. Una opción válida, una buena tarta. Acuérdense que el relleno es muy cargado, por eso está así. Pero si dejas que se enfríe un poquito, una media hora, va a quedar con un buen cuerpo. Claro, Inclusive porque- puedes guardar en la heladera y calentar el otro día en microondas también. Bueno, rápidamente, ¿cuáles son los ingredientes? Esto tiene pollo, tiene un poquito, tiene una cebolla entera, un locote rojo, medio locote verde, no le pusimos ajo y 2 masitos de cebollita verde que pusimos al final. Claro. Pusimos huevo, un poquito de crema de leche y mezclamos todo para que quede con ese sabor así y bien impregnado. Y el queso crema. Y el queso crema que pusimos también. Pueden obviar el queso crema, pueden poner inclusive queso paraguay y también va a quedar bien. Bueno, y de esta manera estamos cerrando el capítulo de hoy. Una nueva propuesta aquí en Cocina Guaraní. Nos vemos la próxima, así que acompáñanos siempre.